Muy bien, continuamos con más, por supuesto, aquí en Economía para Todos en esta cobertura especial. Señores, segundo día de CADE Ejecutivos 2022 en su edición número 60, transmitiendo, por supuesto, en las plataformas de RPP desde Ica, Paracas. Nos acompaña esta vez y antes de empezar esta mesa de lucha contra el hambre, Aníbal Velázquez, oficial de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Señor Velázquez, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Estamos justamente participando de este importante evento CADE y se va a tratar un tema muy importante que es el hambre en general, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y lo más importante es ver las soluciones que se pueden implementar para poder enfrentar una situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? Hace algunos meses la FAO revelaba una cifra que era muy alarmante, ¿no? Sobre todo para el público de RPP Noticias, tenemos plataforma de radio, digital y también televisión, que era que el 50.5% de familias peruanas vive en inseguridad alimentaria. Un poco para poner en contexto y aterrizar este concepto, señor Velázquez, ¿qué significa que un peruano y una peruana vivan en inseguridad alimentaria en nuestro país? Bien, realmente era un tema que estaba muy focalizado en el Perú, la inseguridad alimentaria, especialmente la severa, es decir, que cuando ya realmente las familias no tienen recursos para poder tener alimentos en cantidad y calidad suficientes, especialmente los que están expuestos a pobreza extrema, ha estado muy focalizado en zonas rurales, zonas de selva de los Andes. Y realmente era una situación que requería programas de protección social para poder apoyar, ayudarles a superar esta situación con programas de lucha contra la pobreza. Se creó el MIDIS, se crearon estos programas sociales y básicamente enfocados en zona rural. Y sin embargo, con la pandemia cambió todo. Nosotros hicimos varias encuestas durante la pandemia y encontramos que la población que estaba teniendo problemas de inseguridad, ya cuando ya dejan de comer alguno de los alimentos o reducen la cantidad o realmente ya tienen dificultad para comer en el día y lo reemplazan por snacks, en ese momento ya vemos que hay una población que comenzó a aparecer en el Perú y en el periodo de la pandemia, cuando se paró la economía, encontramos que un 10% de la población estaba con una inseguridad alimentaria severa. ¿2020? En el 2020, okay. Justo en pleno proceso donde había confinamiento, se cerraron. El empleo informal, ¿no? Gente que dejó de trabajar y lógicamente no tenía ingresos para poder comprar alimentos. Entonces, lo que vimos luego, cuando ya se abre la economía, hicimos una encuesta del año 2021 y encontramos que el 3.5% de la población estaba en inseguridad alimentaria severa. O sea que se mantiene una población importante, más o menos 1 millón de peruanos. Ok, 1 millón de peruanos. En una situación crítica, ¿no? Es decir, que en esos momentos tienen problemas para poder alimentarse de manera correcta. Eso encontramos en el 2021. Okay. Además, la gente estaba saliendo de un shock. Realmente para enfrentar ese shock, tuvo que seguramente endeudarse, vendieron activos, además realmente consumieron sus pocos recursos que podían tener en ahorros. Entonces, pero luego vemos que en el 2021 comienza a subir el precio de los alimentos. El conflicto de Ucrania con Rusia afecta a nivel global un incremento de precios a nivel global. Eso comenzó a trasladarse inmediatamente en el Perú y además se vio que hay subida de precios de los combustibles, de los fertilizantes y también, lógicamente, la inflación. Entonces, esto ha encarecido mucho los alimentos. Entonces, lo que estamos preveyendo es que va a haber un nuevo choque que estamos ya sufriendo, pero con una población menos preparada para enfrentar ese shock. Y, lógicamente, esperamos seguramente que va a haber algún cambio también y va a haber más personas que están sufriendo este mal, ¿no? Este 3.5%, digamos, de la población nacional que está sintiendo ya en estos momentos, de acuerdo a la fotografía del año pasado, la crisis alimentaria, ¿era menor, mayor al 2019 prepandemia? ¿Cuál es la fotografía? Porque si bien es cierto ha bajado 2020-2021, la comparación correcta es 2019, pero ¿cómo es allí? Claro, ahí lo que estamos viendo es de que al haberse incrementado también la pobreza extrema, entonces está muy asociado a falta de acceso a alimentos y está muy asociado a la inseguridad alimentaria severa. Entonces, para nosotros un buen indicador, digamos, de lo que puede predecirse a futuro es cómo va a comportarse esta población de extrema pobreza en el país, y los estimados que hay es de que eso puede o bien incrementarse o puede mantenerse, pero no, un poco difícil que pueda retroceder. Entonces, por el incremento de precios. Entonces, se necesitan medidas. O sea, eso para el 2020, para este año. Claro, este año. Es muy difícil que retroceda, digamos, claro, porque la cantidad de personas o peruanos, digamos. Esta subida de precios
tiene un impacto inmediato. ¿Cuándo se va a conocer? Estamos haciendo una encuesta que en diciembre debemos tener el reporte del año junto con el MIDIS y el MIDAGRI. Eso hicimos también en el 2021 en noviembre. El 3.5% encontramos y ahora volvemos a hacer el estudio. Inclusive estamos haciendo un muestreo especial para Lima, porque habíamos hecho muestreos por regiones, pero en Lima hemos identificado de que hay un problema que es diferente al resto del país. Es el lugar donde hay más ollas comunes. Entonces quiere decir que hay un problema específico en Lima Metropolitana en particular, que la mayoría de las ollas comunes del país están en Lima Metropolitana. Entonces estamos haciendo un muestreo especial para poder tener datos más precisos sobre distritos que pudieran estar afectados. Antes de llegar al tema de Lima, porque me parece muy interesante, de hecho hay la presencia de Abilia Ramos, la presidenta de la Red de Ollas Comunes en San Juan del Lurigancho y vicepresidenta de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, en instantes nada más en esa mesa de la que usted va a formar parte, que es la lucha contra el hambre. Pero entonces, entre líneas, leo, y usted ha sido muy claro, señor Velázquez, que este año probablemente la cantidad de peruanos que esté padeciendo, digamos, la crisis alimentaria, ¿se va a mantener o va a subir? Es decir, no va a bajar. ¿La cantidad de peruanos se va a mantener o va a subir? ¿Ese es el escenario que usted prevé? Lo que se ve justamente porque el incremento de precios tiene un impacto inmediato y lo que se ve es que el incremento de precios va a seguir, o sea, la inflación va a seguir incrementándose. Entonces, esto significa que va a haber esta población más vulnerable, es la que va a seguir siendo afectada. ¿Y por qué Lima es, digamos, una situación particular? Porque normalmente la crisis alimentaria o este hambre se veía más en zonas rurales que urbanas. Claro, antes de la pandemia, por eso que el MIDIS, cuando fue creado y también con los programas sociales, se enfocó para justamente cerrar esa brecha de pobreza y mejorar las condiciones de la zona rural. Entonces, principalmente la política de protección social estuvo enfocada en la zona rural. Sí. Pero lo que vimos con la pandemia es que hay población vulnerable por el empleo no informal. Exacto. Entonces, esa población no estaba recibiendo un programa social porque la forma como se beneficiaba era con el empleo. Entonces, pero cuando viene el shock, entonces no hay un programa que pueda apoyar a esa población y lo que ha ocurrido, al no haber programa social de protección social, hay iniciativas comunitarias que inmediatamente se organizan y aparecieron las ollas comunes para responder y mitigar el problema. Entonces, en ese mecanismo, igual el gobierno no podía apoyar a las ollas comunes porque son iniciativas privadas. Entonces tuvo que buscarse la manera de cómo recibir apoyo. Entonces se hace una iniciativa para poder permitir que el Estado pueda apoyar a las ollas comunes. Sin embargo, como una medida temporal, porque no es un programa social. Entonces, y lo que se ve y lo que se está proponiendo con el reglamento que hace luego el MIDIS es que estas ollas comunes puedan, algunas de ellas, si persiste el problema, convertirse en comedores populares. Los comedores populares sí tienen un presupuesto y sí son programa social. Entonces, esa sería la ruta. Pero, sin embargo, lo que se está planeando es que muchos programas sociales van a tener que extenderse probablemente, ampliar su expansión horizontal, se llama, para que puedan incorporarse también poblaciones vulnerables de zonas urbanas, especialmente las periurbanas, ¿no? Esa es una de las medidas de política importante. Pero también la protección social frente a emergencias, o sea, quiere decir que estas emergencias ya no es que vienen, están poco tiempo y se van. Lo que estamos viendo que son emergencias que duran más tiempo. Entonces se necesita una política de protección social, se ha aprendido mucho enfrentando esta pandemia, pero con normas temporales, decretos de urgencia que están venciendo. Por lo tanto, todas estas capacidades que se han adquirido, en este momento se necesita institucionalizar y lo que se ha aprendido del MIDIS va a tener que desarrollar programas sociales para enfrentar emergencias y lo que viene también, el cambio climático. Porque el problema ya no es solamente acceso a alimentos, sino también disponibilidad de alimentos, con los agricultores familiares también. Ahora, usted ha hablado de un tema que ha estado, digamos, muy presente en la agenda, y lo digo, digamos, a título personal. En RPP Noticias hemos recibido una infinidad de llamadas, muchos casos, cuando empezó esta pandemia, explicándonos un poco la importancia que era el establecimiento, la creación de ollas comunes que fueron el salvavidas en temas de comida de muchos hogares, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el tema de San Juan del Lurigancho, siendo el distrito con mayor población en la capital. Usted tiene la cifra del déficit. ¿Cuántas ollas comunes se necesita ahora, al menos en Lima, en nuestra capital, para poder tratar de abastecer esa demanda?
Claro, en este momento, al ser iniciativas privadas, lo que hace ver que justamente la población se comienza a organizar justamente donde hay más problemas. Entonces, quiere decir que se estima que ahí son 3.500 ollas comunes que están registradas justamente en un sistema informático que ha sacado el MIDIS para registrarlas y para poder recibir apoyo, ¿no? Claro. Ok, sin embargo, lo que estamos viendo también es de que estas ollas comunes están resolviendo con lo que pueden. Entonces, estamos viendo iniciativas también del sector privado. Nosotros estamos apoyando como Programa Mundial de Alimentos con fondos de USAID. Por ejemplo, estamos apoyando en el sistema logístico para apoyar a las ollas comunes con rescate de alimentos. Estamos apoyando también para poder utilizar tarjetas electrónicas para que las ollas comunes puedan utilizarlo y tener alimentos también por esa vía y no solamente recibir canastas. Entonces, estamos trabajando varias instituciones apoyando las ollas con donaciones o a través de estos sistemas. Sin embargo, el asunto es que son iniciativas que no están siendo articuladas ni coordinadas. Entonces, lo que se necesita ahora es fortalecer las instituciones, porque el Estado tiene que funcionar, y también estas iniciativas tienen que ser coordinadas y articuladas. Entonces, lo que se está trabajando ahora es una alianza público-privadas. Miren, esto funcionó muy bien para reducir la desnutrición crónica infantil en el Perú. O sea, el Perú ha sido reconocido de que es el país, un ejemplo mundial, lo dice la Fundación Bill y Melinda Gates, porque pudo reducir la desnutrición crónica infantil, que no lo han podido hacer otros países. 50% de la prevalencia de desnutrición crónica infantil se redujo en 8 años. ¿Cómo se hizo? Básicamente una coalición de todos los actores, un compromiso político, convertir en políticas de Estado y luego desarrollar evidencias y poner recursos con presupuesto por resultados en las intervenciones que son más efectivas, que se han probado científicamente que funcionan. Inclusive, si no funciona, se cerró el programa de PRONA porque no tenía un impacto, que era entrega de alimento directo, que no estaba teniendo un impacto. Entonces, se utilizó la evidencia científica y se asignó recursos a las cosas que funcionan. Además, se introdujo una mejora de los sistemas de salud. El Seguro Integral de Salud comenzó a tener un impacto también, porque ya se comenzó a financiar la atención, y también el programa Juntos. Entonces, la conjunción de todas estas iniciativas pudo reducir. Eso que se aprendió se puede reactivar ahora. ¿Y en menos tiempo? ¿En menos tiempo? Porque claro, eso tomó 8 años. La desnutrición crónica, efectivamente, es un indicador muy difícil de poder reducir, y se redujo en el Perú, y por eso quieren aprender otros países como lo hicimos. Entonces, todo lo que se aprendió se puede repetir ahora en una situación como la que estamos teniendo de inseguridad alimentaria. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría? Mire, no estamos hablando de 8 años, claro, podría ser menos. ¿Cuánto? Claro, hay medidas que son de urgencia y de emergencia que pueden resolver inmediatamente el problema de ingesta de alimentos cuando hay problema de acceso, ¿no? O sea que la gente, si le das asistencia alimentaria a través de transferencias monetarias o a través de alimentos, resuelves temporalmente el asunto. El problema es que esto está siendo más largo, entonces ya necesita políticas de Estado que permitan proteger con programas sociales que también ayuden a medios de vida, no solamente... Es decir, un bono ya no sería... suficiente, porque eso ayuda. Porque en estos momentos se están repartiendo el bono alimentario. Claro, es importante hacerlo, ¿no? Porque esa gente sí necesita en este momento ese tipo de ayuda, pero también se necesita hacer medidas de política que tengan más largo plazo, que sean programas sociales más sostenibles, probablemente en el área urbana. Claro. Y que también se refuerce el tema de la disponibilidad de alimentos con la agricultura familiar. Pero ahí hay otro problema, porque claro, ¿de qué sirve, digamos, tener políticas, digamos, del Estado que luche contra el hambre cuando tenemos una rotación de ministros, señor Velázquez, que es alarmante, 5 gabinetes, más de 70 cambios, rostros nuevos en varios ministerios, entre ellos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura? ¿Eso sostiene un poco, digamos, este apoyo? Es importante el fortalecer las instituciones, o sea, eso sí es innegable, o sea, se necesita que tengamos un Estado eficiente. Entonces, y ahí tenemos todos que apoyar también, o sea, quiere decir que lo bueno de Perú, que tiene buenas políticas públicas, tiene todavía un presupuesto... Pero no es suficiente. Claro, o sea, tiene, y lo que hay que hacer es lo que tenemos, hagámoslo bien. Entonces, tiene que haber eficiencia, y para eso estamos estas instituciones como Naciones Unidas que da soporte para que eso ocurra. Ahora, el trabajo no solo se hace a nivel nacional, se hace a nivel regional, a nivel local. Entonces estas autoridades tienen recursos y lo que tienen que hacer es hacerlo bien, y para eso está el rol. La experiencia del sector privado ayuda también, pero necesitamos construir esos puentes.
esa experiencia, esa capacidad de innovación del sector privado y conectarla a la eficiencia y eficacia y las capacidades que tiene el Estado. Y así se hacen sostenibles las políticas, como ya lo hicimos en la desnutrición crónica infantil, se puede hacer también para enfrentar esta crisis alimentaria. Perfecto, señor Velázquez, muchas gracias por acompañarnos. En minutos nada más empieza la mesa en la que va a participar Lucha contra el Hambre, alternativas ciudadanas y empresariales para enfrentar la crisis alimentaria. Estuvo con nosotros, amigos, Aníbal Velázquez, oficial de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en esta cobertura especial de Economía para Todos desde Ica, Paracas. Hacemos una pausa y regresamos con más.